Buenas, en esta oportunidad resolveremos tres continuas del curso de resistencia de materiales dictado por el ingeniero José Luis Carbórica, ALCA, eh, cuyo representante en esta oportunidad es el alumno Luis Fernando Ñiquen Gómez, perteneciente a la Universidad Católica Sede Sapiense. Pues bien, comencemos. Primeramente tenemos el ejercicio de la continua 1 que dice: se tiene la pirámide cuadrangular trunca mostrada en la figura 1. Se sabe que el material de acero posee una densidad de 7.850 kilogramos sobre metro cúbico y un módulo de rigidez de 207 gigapascal. Y los datos de la figura son D igual 4 metros, D igual 2 metros, H igual 5 metros y P igual a 3 kilonewtons. Calcular la deformación máxima producida por el peso del material y la fuerza P, y el esfuerzo máximo producido por el peso del material y la fuerza P. Pues bien, en la solución primeramente hallamos la deformación máxima. Para ello aplicamos que la deformación máxima es igual a la sumatoria de las fuerzas por las longitudes sobre los módulos de rigidez por las áreas, donde eh, la fuerza I es igual al peso de la propia pirámide más la fuerza aplicada sobre ella, que esto a su vez es igual a la fuerza P más la densidad por la gravedad por el área por una diferencial de Y, si lo queremos ver en, en ecuaciones diferenciales. Luego seccionamos una parte de la figura. En esta parte de la figura obtenemos que es una sección de esta pirámide. En sí viene a ser la mitad de esta pirámide. Entonces, seccionando esto podemos hallar las relaciones siguientes. Observando la figura podemos hallar estas relaciones. Esta primera relación, la cual es tangente de θ es igual a z sobre y igual a d medios, d menos d medios, sobre h, que es toda la altura. Entonces, despejando z podemos obtener que es igual a 1 sobre 2h por d menos d mayúscula menos d minúscula por y. Asimismo, z más r es igual a d medios. Entonces, reemplazando, tenemos esta ecuación de aquí. Entonces, podemos derivar y obtenemos esta ecuación de acá. Entonces, luego despejando la delta de y, tenemos esta ecuación, a la cual denominamos ecuación número 4. Entonces, reemplazando, nos dice la ecuación 2 y la ecuación 4 en la ecuación 1. Es decir, en esta ecuación vamos a reemplazar la 2 y la 4. Vamos a obtener una integral doble que relaciona los pesos con las alturas, el módulo de rigidez y las áreas. Es lo mismo que tenemos acá en esta ecuación. Entonces, resolviendo esta ecuación, el resultado nos sale este. Pues bien, pasamos a al segundo acápite, el cual nos pide hallar el esfuerzo máximo producido por el peso del material y la fuerza P. Pues bien, el esfuerzo máximo se halla de la siguiente forma: la fuerza perpendicular aplicada sobre un área. ¿Pero qué fuerza perpendicular vamos a aplicar? Pues va a ser la fuerza que tenemos a un inicio, que es la fuerza P aplicada a la pirámide trunca más el propio peso de la pirámide trunca. Y entonces, reemplazando, vamos a tener aquí que el peso producido, es decir, la fuerza perpendicular al área, que es R cuadrado, va a ser igual a una integral que relaciona el peso sobre el radio al cuadrado más la integral de 0 a 5 de la gravedad por la densidad por la diferencial de Y. Y esto nos sale 0.3851 megapascales. Pues bien, ahora pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice: se tienen las siguientes barras circulares unidas en serie entre sí y las paredes como lo indica la figura 2. El elemento 1 tiene un diámetro. Este elemento de aquí es el elemento 1 hacia el elemento 5 y los datos que nos dan aquí. Pues ¿qué datos nos dan? A ver, nos dan las longitudes de los elementos,
nos dan acá están las longitudes, nos dan los diámetros, nos dan los modos de rigidez para cada elemento y asimismo las fuerzas aplicadas en los elementos. Ya. Entonces nos piden hallar las reacciones en las paredes y asimismo las de formación en el elemento 2 y en el elemento 3. Pues bien, como saben, en resistencia a materiales trabajamos con todo lo que es las fuerzas en equilibrio. Entonces significa que aplicamos la primera ley de Newton, en sí la primera condición de equilibrio, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por tanto tendríamos que la reacción en la reacción en B más la reacción en A va a ser igual a la fuerza aplicada, que son 14 kilonewtons. Pues bien, aplicando la conservación de deformación tendríamos esto de aquí, que si lo recuerdan es del ejercicio anterior, y nos va a servir en esta ocasión que sea igual a 0, es decir, las fuerzas se mantienen igual a 0. Entonces podemos modelar los datos, reemplazarlos y obtenemos un resultado. Resolviendo las ecuaciones tenemos que B es igual a 1.4472 kilonewtons y A es igual a 12.5528 kilonewtons. Ahora, nos piden los elementos 3 y elemento 2. Pues bien, el elemento 3 viene a ser, nosotros comenzamos a partir de aquí, que viene a ser el elemento 1. Este de acá sería elemento 2 y este de acá sería elemento 3. Y a nosotros nos piden elemento 2 y elemento 3. Por tanto, sería este de aquí y este de acá. Pues bien, continuando, ya hemos resuelto esta pregunta y pasamos a la siguiente. Ahora la siguiente pregunta nos dice, nos presenta un problema de un bloque rectangular de material con modo de rigidez igual a 90 KSI, que son kilos, y un módulo de Poisson de 0.25, cuyas dimensiones nos dan dimensiones de la placa. Dice que está unida a una placa vertical rígida en la pared de esta placa de acá. Esta está. Y esta es la pared. Ya dice. La placa vertical está sometida a una fuerza vertical P, esta fuerza de aquí. Y conociendo que la placa vertical dice tiene una masa de 40 kilogramos, o sea, pienso 40 kilogramos esta placa de acero. Bueno, no sabemos qué es acero. Y nos dice que se mueve a través de 0.06 in. Esto de aquí es la deformación. Esta es la delta. Entonces nos dice que bajo la acción de la fuerza determina la deformación geométrica media por corte, es decir, el delta, el esfuerzo de deformación por corte, el esfuerzo producido y la fuerza P ejercicio sobre placa superior para lograr esta deformación. Ya, bueno, entonces, la solución es, primero, convertimos los datos proporcionados al sistema internacional, es decir, primero convertimos en muy rigidez al sistema internacional y asimismo las unidades de medida al sistema internacional. Bueno, segundo, para hallar la deformación media por corte se tiene que la deformación media en x y z es igual a la tangente a la menos 1 de 0.06, que es 0.06 la deformación, sobre 4. ¿Y 4 de dónde salió? Pues 4 es el ancho. Es es como decir, la deformación sobre el eje en el cual fue sometido. Y esto nos da este resultado de aquí, 1.4999 por 10 a la menos 3 radianes. Ahora, aplicando la ley de Hooke para el esfuerzo de corte del material, tenemos lo siguiente, que el esfuerzo por corte es igual al módulo de corte por la deformación. Entonces tenemos esto de aquí, que es el módulo de corte, que está en gigapascales, y esto de aquí, que es el módulo por corte, que se da cuenta como esto era 10 a la menos 3 por 10 a la 9, entonces queda 10 a la 6. Entonces nos da que el esfuerzo por corte es 0.9307 megapascales. Finalmente, hallamos la fuerza P. Aplicando el esfuerzo por corte, entonces el esfuerzo por corte es igual a la fuerza sobre el área, entonces la fuerza sería T por X, esfuerzo por corte por el área. Entonces,
Tendríamos que la fuerza sería igual a P más el doble de la placa, entonces sería P más 40 por 40 que son kilogramos por el valor de la gravedad. Entonces hallamos la fuerza que es aplicada y la fuerza que nos resulta es esta de aquí, que son 11.6167 kilonewtons. Pues bien, ahora continuamos para la segunda, perdón, para la primera continua, la pregunta número 4. A ver, nos da, es ¿cómo decir? Un brazo mecánico y a ver, nos dan el espesor y longitud de los eslabones, asimismo nos dan los diámetros de los pasadores y nada más. Bueno, nos dan las fuerzas aplicadas también y el ángulo que se forma aquí y los espesores, nada más, ya. Y ahora nos piden esfuerzo cortante máximo en los pasadores, esfuerzo máximo normal máximo en toda la estructura. Ahí hay un error. Es esfuerzo normal máximo en toda la estructura. Dice, indicar si la estructura fallará si se sabe que su esfuerzo permisible por carga axial es 128 MPa y esfuerzo permisible. ¿Pero esfuerzo permisible para qué? Para fuerzas normales. Y si dejarse la estructura fallara si se sabe que el esfuerzo permisible por carga cortante, descarga axial normales, cortante, para el corte. Bueno, la solución es la siguiente. Primero debemos hallar las fuerzas en los elementos, entonces realizamos las fuerzas que hay en cada elemento. Entonces, aplicando nuestra estática básica, podemos hallar que la fuerza en BC es igual a 23.4377 y la fuerza en AB es 28.6350. Esta es de acá. Bueno, luego hallamos los esfuerzos cortantes en los eslabones. En el eslabón A tenemos esta gráfica de aquí, donde representamos las dos fuerzas que están presentando. Es decir, esta fuerza de acá y esta fuerza de aquí. Hay dos fuerzas y hay una fuerza sometida que viene a ser esta de acá. Esto es lo que se está representando aquí. Y entonces hallamos el esfuerzo cortante mínimo, que vendría a ser para un solo eslabón, perdón, para la mitad del eslabón, y el esfuerzo cortante máximo para todo el eslabón. Entonces el esfuerzo cortante mínimo vendría a ser pues la fuerza que se aplica, que tiene esta barra, multiplicado por la longitud, claro, por la longitud, no, que en sí este 4 sobre 2pi por 0.6 por 0.0254 para convertirlo a unidades internacionales. Siempre tener en cuenta que se debe cambiar las unidades internacionales en megapascales y la unidad respectiva que sea en las unidades internacionales. Pues bien, con esto hemos hallado el esfuerzo cortante mínimo y el esfuerzo cortante máximo en el eslabón A. Ahora pasamos al eslabón C. El eslabón B lo vamos a dejar para el último, puesto que acá hay un poco más, el análisis es un poco más complejo. Pues bien, en el eslabón C tenemos que la fuerza BC es lo mismo que hicimos en la fuerza en el punto A, en el eslabón A. Ahora en el eslabón C tenemos lo mismo. Que la cortante mínima reemplazando los datos es esta y la cortante máxima reemplazando los datos es esta. ¿Por qué uno sale? Pareciera es la mitad en sí. ¿Pero por qué? Pues bien, si se dan cuenta, aquí tenemos dos puntos, lo mismo que en el otro, y hay una fuerza así. Eso significa que la fuerza que hayamos acá, esta reacción que teníamos aquí, se divide en dos. Entonces acá sería la fuerza media y fuerza media. Lo mismo acá fue, fuerza media y fuerza media. En cambio, para esta barra solamente se produce la fuerza total. Ya no se divide entre dos. Aquí sí se tiene que dividir entre dos. En cambio aquí en el eslabón, perdón, en la barra ya no se divide. En el eslabón sí se divide. Continuando, ahora tenemos el análisis en el eslabón B. En el eslabón B es un poco más complejo, puesto que actúan 5 fuerzas. Estas dos fuerzas que tenemos aquí, esta fuerza de acá y esta fuerza de aquí que está entrando. Entonces, esa fuerza que tenemos
la vamos a hallar de la siguiente manera. Pues bien, primeramente vamos a trabajar con las fuerzas BC, BC y podemos hallar este valor de aquí. Luego trabajamos con las fuerzas AB, hallamos este valor, y luego con las fuerzas, la fuerza F en sí, y hallamos este valor. Una vez que hemos hallado los valores, de acuerdo a los valores que hemos obtenido, podemos determinar los esfuerzos normales en las barras. Y eso es similar a lo que hicimos anteriormente y podemos obtener estos valores. Luego, en el elemento B, un similar. Claro que tiene que quedar en claro que debemos hacer 3 cortes. Debemos hacer una en lo que es la barra, al medio de la barra, y 2 cortes a los extremos. Pero solamente en sí serían 2, puesto que la barra, sus dos extremos son similares, entonces solamente sería hacer en un extremo y en el medio de la barra, y con eso quedaría. Pues bueno, continuando, una vez que hemos hallado en el elemento B, en el elemento A, nos piden hallar el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo lo tenemos de aquí, de este cápite B, y esfuerzo máximo, y nos da un factor de seguridad inclusive. Pero el factor de seguridad en este caso es, a ver, 1.5, ya, ese por dato, y tenemos que dividir a este 128, que es el esfuerzo máximo permisible, sobre 1.5. Y entonces tenemos este valor de acá. Y este valor lo vamos a comparar al esfuerzo máximo que nos salió. Y el esfuerzo máximo que a nosotros nos salió fue este de acá. Entonces es evidente que este de aquí supera al de acá. Por tanto, la estructura va a fallar por carga axial. Asimismo, para carga cortante tenemos lo mismo, que el T permisible sobre factor de seguridad. Entonces, reemplazando tenemos este de aquí, que es 20 megapascal, y la cortante máxima que nos salió es 156 y algo más. Y es sumamente evidente que es mucho mayor, tanto la estructura va a fallar también por fuerza cortante. Entonces podemos decir que la estructura no tiene, digamos, las medidas suficientes como para soportar estas fuerzas que se le están aplicando, dado que falla por esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Pues bien, ahora pasamos a la práctica calificada número 2, la cual es la siguiente. La primera pregunta nos dice, nos da este enunciado donde nos da las medidas, nos da la fuerza las fuerzas aplicadas, el perfil que es, nos da el módulo de elasticidad del aluminio y nos da el módulo de elasticidad para el acero. Y asimismo nos dice que estas dos barras, es decir, la barra rectangular, hay una barra aquí, y el perfil W de cero, están unidos por soldadura TIG. La barra rectangular, es decir, la platina que está encima es de aluminio y el perfil es de cero, claramente. Entonces, primero aplicamos nuestra estática, debemos hallar el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Una vez que hayamos esos dos diagramas, obtenemos los valores máximos para cada uno de ellos. En mi caso, la cortante máxima es 3 kilonewtons y el momento máximo es 9 kilonewtons. Acá sería menos 9, pero debemos trabajarlo en valor absoluto, por tanto serían 9 kilonewtons. Aquí están los valores. Luego, una vez que hemos hallado ya esos dos valores, procedemos a hallar el esfuerzo máximo en el aluminio y el acero. Aquí estaba la figura de la que antes estábamos hablando, donde esta barrita de acá, esta de aquí es de aluminio y este de acá, este es el perfil de acero. Entonces, debemos obtener el esfuerzo máximo en el aluminio y el acero. Para ello dice, transformamos toda la viga 1, es decir, esta viga de acá, esta, la transformamos
todo en acero. Pero ¿cómo hacemos eso? Pues primero tenemos que realizar una relación n, la cual relaciona los dos coeficientes de módulo de rigidez o de elasticidad. Entonces, nosotros si queremos, tenemos dos formas. La primera es convertir toda la estructura en acero o convertir toda la estructura en aluminio. Si convertimos toda la estructura en acero, significa que la barra de acero, la barra de aluminio se va a reducir tal para que sea como tenga la misma resistencia que una barra de acero. Pero es un poco más tedioso, así que mejor. Lo preferible es convertir el acero en aluminio. Entonces, como ya lo convertimos, pues procedemos a hallar. Acá hay un error, no es el eje neutro, sino viene a ser el centroide en Y. Entonces, nuestro centroide en Y es esto. Estamos utilizando el que es A. Estamos separando a K1 más. Y estamos hallando el nuevo centroide, que es este de acá, que nos va a valer 10.624 pulgadas. Luego, una vez que hemos obtenido ese valor, vamos a proceder a obtener la inercia. La inercia ya lo sabemos cómo lo vamos a hallar. Una vez que hemos hallado la inercia, procedemos a hallar los esfuerzos máximos. Y como hallamos los esfuerzos máximos, pues mediante la fórmula que es M por C sobre I. Si queremos hallar el esfuerzo del acero, va a ser M por C sobre I 1. Y lo debemos multiplicar por la relación que teníamos acá, dado que nosotros habíamos convertido toda la estructura en aluminio. Entonces tenemos este valor y luego tenemos de la C del aluminio que tendría este valor. Y tiene relación, puesto que el esfuerzo cortante es mucho menor que el esfuerzo cortante en el aluminio. Entonces, procedemos a hallar el esfuerzo de corte en la soldadura mediante la fórmula que es cortante es igual a la fuerza aplicada cortante sobre la altura, que viene a ser en este caso el peralte, multiplicado, la altura del alma multiplicado por el espesor del alma. Y nos sale este valor de aquí, y con eso hemos terminado la pregunta 1. Bueno, ahora procedemos a hallar la siguiente pregunta. Tenemos una viga, perfil C. Dice que se le aplica una fuerza de 10 kilonewtons, acá una fuerza P1 de 10 kilonewtons, P2 de 20 kilonewtons y P3 de 40 kilonewtons. Con unas distancias OF de 2 metros, una distancia OG de 4 metros y dice que es un perfil 10 por 20. Pues bien, una vez que hemos obtenido estos datos, nos piden hallar la gráfica del eje neutro, el nuevo eje neutro, y los esfuerzos máximos producidos sobre el perfil. Y nos pide determinar si la viga fallará o no fallará, si es que el esfuerzo es permisible. Si es que el esfuerzo permisible es igual a 40 megapascal. Nos piden demostrar por cálculos. Entonces, primero, representamos gráficamente el perfil con sus momentos y fuerzas cortantes respectivas. Aquí lo que hemos hecho es, por ejemplo, esta fuerza de aquí, primero, la fuerza cortante que vamos a tener va a ser la resultante de estas fuerzas. Entonces vas a tener P1 más P3 menos P2. Y esto va a ser igual a 30 kilonewtons. Pues bien. Y luego los momentos, pues. Esta fuerza de acá y esta fuerza de acá van a generar momentos en el mismo eje. Entonces, va a ser este de aquí va a generar un momento positivo, negativo, y este de acá va a generar un momento positivo. Entonces va a ser P3 por los 4 metros de distancia que tiene, y va a ser P1 por los 2 metros de distancia que tiene. Entonces, obteniendo, vamos a tener lo siguiente, que son 140 kilonewtons metro, y el otro, el P2, nos da 60 kilonewtons metro, que es el momento que este produce. Por conveniencia, yo he preferido separarlo así: el eje Y arriba, el eje X aquí a la derecha, y este de acá es el eje Z. Entonces, generamos pues los esfuerzos los diagramas de esfuerzos mediante el uso de la regla de la mano derecha. Y pues bien,
De la tabla de perfiles estructurales de acero se obtiene que el perfil C10x20 tiene un centroide en X de 0.606 in, en Y de 5 in, una inercia en X 78.9 in, acá es in a la cuarta, perdón, que hay un error, y lo mismo acá, in a la cuarta. Y también por tanto, la carga axial va a ser igual a la fuerza sobre el área. ¿Pero qué área? Pues va a ser el área del perfil. Entonces la fuerza aplicada en sí son los 30 kilonewtons que nos salió de la resultante, sobre 5.88, que es el área, en pulgadas, multiplicado por el factor de conversión 0.0254 para convertirlo en metros cuadrados. Como es un perfil C, vamos a tener dos puntos aquí en Y. Vamos a tener primero que es el esfuerzo en Y, va a ser igual al momento en Y por C de X1 por la inercia de Y. ¿Por qué C de X1? Porque en X no tiene el mismo valor. En C sí lo puede tener, puesto que de aquí a aquí vale lo mismo que de acá. Pero en X no lo tiene. De aquí a aquí no tiene el mismo valor que acá. Entonces, lo que procedemos a hacer vamos a hallar en los dos puntos, pues. En el lado izquierdo, es decir, en este lado, y en el lado derecho. Pues bien, reemplazando los datos, nomás reemplazamos datos, tenemos el primer valor, el momento en CY, el momento de tensión en Y, momento de compresión en Y, y momento en X, tensión o compresión es lo mismo porque tiene el mismo valor. Tenemos estos valores de aquí, y estos valores nos van a ser necesarios. Entonces debemos aplicar puntos aquí. Y entonces, mediante estos puntos, vamos a generar esta tablita de acá, en la cual vamos a colocar los esfuerzos, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, en este punto, este de aquí es una tensión, entonces colocamos, ¿pero en qué eje? Es en X. Entonces colocamos que es una tensión, o sea, con el signo positivo. Si fuera compresión acá, se debía colocar con el signo negativo. Y así tal para todos los puntos. De colocar esta tablita. Entonces acá tenemos el total. Ya. Y nos pide, dice si la viga fallará o no fallará. Por si nos damos cuenta, todos los valores sobrepasan mucho, pero mucho más este valor de aquí, que es el esfuerzo máximo permisible. Entonces, esta de aquí sería la gráfica de los valores que obtuvimos de la tablita. Esta sería la nueva gráfica. Y como les dije, la estructura simplemente fallará. O mejor, terriblemente fallará. Pues bien, pasamos al número 3. Este número 3 ya digamos que es un poco más de análisis y cálculo. Acá vamos a aplicar todos nuestros conocimientos de estática junto con los de resistencia de materiales. Dice que se tiene la viga mostrada en la figura número 4, la cual está sometida a las cargas determinadas de mostrar solo y solo si mediante métodos de integración y en función de las variables Q, A, B y P. Pues bien, la ecuación de giro o en ángulo de flexión, la ecuación de deflexión, los giros máximos, la ubicación del punto de flexión máxima, la deflexión máxima. Pues bien, para este ejercicio nosotros vamos a partirlo en dos partes. Primero necesitamos hallar las reacciones aquí y las reacciones acá. Una vez que hemos hallado las reacciones, procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar un corte acá y luego un corte que relacione la fuerza de aquí, esta fuerza que se va a generar por la carga distribuida, o sea, es decir, la fuerza puntual que se va a generar por la carga distribuida, y la fuerza P. Entonces, el primer corte lo tenemos acá. Ya hemos hallado aquí las reacciones, esa es de nuestra estática, y procedemos a hallar lo que es la resistencia a materiales. Entonces hallamos, de la resistencia a materiales, hallamos la ecuación para B, que es el cortante, y la ecuación para el momento, que es esta de aquí. Entonces si integramos, que vamos a obtener el ángulo de flexión. Entonces aquí está el ángulo de flexión.
donde necesitamos hallar el ángulo de flexión máximo. Perdón, necesitamos hallar esta variable C1. Entonces, si queremos hallar esa variable C1, tenemos que si X está en A, aquí en A, en la deflexión va a ser igual a 0. ¿Por qué? Donde sea la máxima, la máxima deflexión, entonces ahí es donde va a ser el ángulo de deflexión, va a ser igual a 0. Entonces, una vez que hemos hallado esto, procedemos a hallar la variable C1 y la variable C1 nos vale esto de acá. Entonces reemplazamos en la ecuación y vamos a tener esto de aquí. Luego finalmente integramos nuevamente lo que tenemos el ángulo de flexión ya con la variable C1 anexada y vamos a obtener otra variable. Esta es la ecuación que nos salió y te vamos a tener otra variable que es la variable C2. Entonces, si X es igual a 0, Y es igual a 0. Es decir, si X es igual a 0, es decir, acá, o puede estar acá, pero nosotros como estamos analizando esta parte de aquí, de acá hacia acá, entonces aquí, justo acá, la deflexión es 0. La deflexión máxima que se puede producir va a ser acá, donde se aplica la mayor carga. Aquí va a ser la deflexión máxima. Aquí va a ser la deflexión máxima. Entonces, vamos a hallar primero la variable C2, pero como la variable C2 vale 0, va a valer aquí la variable 0, 0, entonces vamos a tener esto de acá nada más. Y que esto nos va a relacionar la deflexión máxima. Pues bien, continuamos. Ahora vamos por el segundo corte. El segundo corte, como les dije, relacionaba una fuerza puntual que se genera por la carga distribuida y una fuerza P. Y acá está. Aquí las tenemos. Entonces, pero también tenemos que X va de o pertenece desde A hasta A más B. Entonces, lo mismo, hallamos, como ya hemos tenido las reacciones, procedemos a hallar en la viga la fuerza cortante y el momento. Y este de aquí es nuestro bendito momento. Entonces, una vez que hemos hallado el momento, procedemos a integrar como hicimos en el anterior y vamos a obtener nuestro ángulo de flexión. Luego necesitamos hallar esta variable C1 donde si X es igual a más B, lo mismo que sucede en el otro, es decir, donde se produce la máxima deflexión. Entonces, θ va a ser igual a 0. Hallamos nuestra variable C1 y esta nos sale esta de acá. La anexamos a la ecuación del ángulo de flexión y obtenemos esta ecuación de acá. Una muy chiquita ecuación. Entonces, integramos nuevamente y vamos a hallar la deflexión. Y esta deflexión nos va a generar, al integrar, una variable C2 donde si X es igual a A, entonces Y es igual a 0. Reemplazando estos valores vamos a tener lo siguiente. Que la variable C2 nos va a resultar este valor de aquí. Entonces la integramos en la ecuación y vamos a tener esta ecuación de acá, que es la total, que relaciona la deflexión máxima para ambas cargas. Pues bien, con eso hemos respondido todas estas preguntas. Pues bien, ahora pasamos a la continua número 3. Vemos qué nos dice la continua número 3. Dice que se tiene el siguiente pórtico de acero. Aquí dentro que todo presentado la figura nos da las dimensiones de la figura, así mismo como la carga distribuida que se aplica y la fuerza P que está hacia la derecha, tiene dirección hacia la derecha y está aplicada en esta parte de la columna. Nos piden determinar las reacciones en los apoyos, base en nuestra estática. Los diagramas de fuerza cortante, estática, los diagramas de momento flector, nuestra estática, y esto de acá sí es lo de resistencia de materiales. El perfil W óptimo que cumpla con todos los esfuerzos derivados. Pues bien, ahora continuamos y la solución es la siguiente. Primero necesitamos hallar las reacciones, nuestra estática básica. Aquí tenemos para ello
cabe resaltar que en la figura anterior había una articulación en medio de la fuerza distribuida. Esa articulación no produce momentos y tampoco lo produce. Estos de acá son apoyos fijos. Lo que sí produce son fuerzas, es decir, reacciones. Por ello hemos separado pues la estructura la hemos separado en dos, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Entonces aquí hemos hallado las ecuaciones para el primer corte y acá las ecuaciones para el segundo corte. Una vez que hemos hallado esas ecuaciones, las relacionamos, las resolvemos y obtenemos estas, que son las reacciones. Una vez que hemos tenido las reacciones, procedemos mediante nuestra estática a hallar eh, como les dije, en base a nuestra estática, vamos a hallar los diagramas. Este es el diagrama de momento cortante, diagrama de momento flector y diagrama normal para cada una de las estructuras que se presentan. Para esta columna de acá, para la columna de aquí y para esta viga de acá. Una vez que hemos realizado los diagramas, obtenemos los máximos valores. Estos máximos valores nos van a servir para lo siguiente, para hallar el perfil óptimo. Entonces, los máximos valores que hemos obtenido son estos de acá. Estos valores nos van a servir mucho. Entonces, aplicando nuestra resistencia de materiales, vamos a tener que el cortante máxima es igual al B máximo sobre el área del alma. Como aquí en esta pregunta de acá no nos da un factor de seguridad, entonces gestionamos que el factor de seguridad es igual a 1. Entonces, hallamos primeramente la cortante máxima, esfuerzo cortante máximo, hallamos el esfuerzo de flexión primero en X, el esfuerzo de flexión en Y, y el esfuerzo de compresión o tensión aquí. Y nos pide, y nos dicen si el esfuerzo fallará o no. Aquí preferí optar por el perfil más pequeño para ver si la situación era contradictoria y debía escoger un perfil más alto o más robusto, perdón, pero resultó que salió un perfil óptimo para para estas cargas que están siendo aplicadas y la estructura se mantiene. Si fuera de este perfil no fallaría. Por tanto, este perfil que hemos tenido, que es el W4×13, es óptimo para estas cargas aplicadas. Pues bien, pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es una columna que tiene una carga excéntrica y tenemos que hallar eso, ¿no? Se tiene una columna uniforme y homogénea hecha de acero laminado. Para este tipo de preguntas necesitamos tablitas donde sean los materiales con sus respectivas características y propiedades y todo eso. Los pueden encontrar en los apéndices de los libros de resistencia a materiales, de estática, etc. Ahí los pueden encontrar. O si no, también en la internet. Pues bien. Nos dice que la deflexión en Y, si la deflexión en X es 0.5, el máximo esfuerzo normal en Y, si la estructura fallará. Primeramente determinamos si la deflexión en Y, la deflexión máxima en Y, donde la deflexión, primero necesitamos hallar esta fuerza P. Esto es lo primordial. Primero necesitamos la fuerza P. Sí o sí necesitamos la fuerza P. Entonces aplicamos esto de aquí, que es la deformación máxima. Como ya tenemos la deformación máxima en X, que es 0.5, reemplazamos los datos y vamos a obtener esta parte de acá. Para lo cual también hemos necesitado hallar el P crítico, donde el P crítico es igual al pi cuadrado por el módulo de rigidez por la inercia sobre la longitud equivalente. La longitud equivalente, como es una empotrada, tal como se ve acá, y con una carga libre, entonces la longitud equivalente es 2 veces esta longitud que tiene. Este W, 2 veces W. Este W, si se dan cuenta, está en pies, así que tenemos que llevarlo a
pulgadas, y como lo hacemos, multiplicando por 12, que es el factor de conversión. Entonces nos sale el resultado que el P crítico, es decir, la carga crítica, es este de aquí, reemplazando aquí los datos, y nos da que la fuerza que está siendo aplicada es una fuerza de 196, casi 196 KSI. Pues bien, por tanto, una vez que tenemos esa fuerza, podemos hallar la deflexión máxima en Y, lo cual nos sale esto de acá. Esta respuesta de aquí, que es 3.2258 por 10 a la menos 4. Muy bien, una vez que hemos terminado de hallar las deflexiones máximas, procedemos a hallar los esfuerzos máximos. ¿Cómo los hallamos? Pues reemplazando nuestras formulitas, nuestras grandiosas formulitas. El esfuerzo máximo es igual a P sobre A multiplicado por 1 más la excentricidad en X por la longitud en X del centroide por el radio en X al cuadrado por la secante de todo este menjunje de aquí. Reemplazando datos obtenemos esto de aquí y va a ser lo mismo tanto para X como para Y, dado que la figura que tenemos acá, bueno, parece que no son iguales, pero en el enunciado nos indican que R es igual a S, por tanto van a salir lo mismo. Reemplazando datos vamos a obtener este valor de aquí, que es lo mismo, y nos dice si la estructura fallará o no fallará. Bueno, la estructura no va a fallar puesto que el esfuerzo máximo es 22.59 y es mucho menor que el esfuerzo máximo permisible para este tipo de material, que era un laminado 1020, que el esfuerzo máximo permisible es de 30 KSI. Ahora continuamos con la tercera pregunta, la continua 3, y nos dice hacer una pirámide de trunca rectangular. Recuerda que teníamos una pirámide similar, pero para fuerza cortante y fuerza normal. En este caso vamos a hacerlo, pero para tensión. Entonces, dice sería una pirámide regular trunca mostrada. Acá hay un error, acá debería ser una pirámide rectangular trunca mostrada. Se sabe que el material es aluminio 2219-O y los datos de la figura son el diámetro de la base son 4 metros, mejor dicho, el lado de la base son 4 metros porque es rectangular. El lado de la base superior es de 2 metros, tiene una altura de 3 metros y la torsión es igual a 5 kilonewtons metros. Y el área transversal sigue la misma proporcionalidad en todo el alto del sólido. Entonces, calcular la deformación angular producida por la torsión, el esfuerzo cortante máximo producido por la torsión y dónde ocurre y si la estructura fallara. Pues bien, primero generamos una gráfica representativa donde relacionemos los datos tal como lo hicimos en la continua 1. Reemplazamos los datos en esta nueva fórmula, esta es la fórmula ya para la torsión. La reemplazamos y vamos a obtener una relación, ¿no? Pero en la cual nos va a faltar una variable, la cual es esta C2. Esta C2, ¿cómo la llaman? Pues esta C2 tenemos que hacer una relación entre este 2.5 sobre 2, que es hay una tabla, la cual se llama coeficientes de correlación, que son para figuras rectangulares, en donde vamos a encontrar estos datos que tenemos aquí. Y entonces necesitamos interpolar, dado que nuestra correlación es 1.25 y hay correlación para 1.2 y 1.5. Necesitamos correlacionar, necesitamos interpolar. Una vez que hemos hallado ese número, que es 0. que va a estar entre estos valores, nos salió 0.171, entonces lo reemplazamos y vamos a obtener que la deformación que se produce es de 3.8186 por 10 a la menos 7. Pues bien, hacemos, bueno, disculpen, fue un error técnico. Estábamos hablando de que reemplazando los datos ya teníamos
estos valores, nos sale este valor y lo comparamos con este de aquí, que es el esfuerzo cortante máximo admisible. Y es mucho más pequeño que esto, entonces podemos decir que la estructura no fallará. No fallará. Entonces, con esto hemos terminado de resolver las tres continuas de resistencia a materiales. Y eso sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.